hay elementos en dicha construcción, en su argumentación inicial, en su conclusión o en algún aspecto de su estructura que no es coherente. Ahí yo digo, esto puede ser falaz. Y la falacia ad hominem, acabo de decir, es cuando yo quiero atacar a quien da el mensaje, más no su mensaje. Se ataca en consecuencia al mensajero y no al mensaje. Eso hay que evitarlo. Yo puedo tener diferencias de opinión con alguien, pero es respecto de la opinión, no de su ser. Podemos seguir siendo grandes amigos o compañeros, si es que no avanzamos a ese afán voluntario de vínculo. Comunicación efectiva y autorregulación. Sin lugar a dudas, esa es una competencia que está en el perfil de egreso que ustedes tienen declarado en la carrera de medicina. La segunda, ustedes tienen que saber y dominar la alfabetización digital. Significa eso que para redactar documentos, para hacer presentaciones, entregar herramientas además que esas informaciones ustedes las puedan sintetizar. Mapas sinópticos, temas de llave. La inteligencia artificial hoy día te entregan todo eso de una manera extraordinaria en la medida en que tú las programas adecuadamente con tu perfil, con tu condición académica y luego le entregues los mejores prompts posibles para que te hagan lo que tú le pides. Te entregan la posibilidad de un mapa sinóptico, un esquema de llave, esquema numérico, una tabla, etcétera, etcétera. Pero si uno sabe ocuparlas. Me imagino que la mayoría se entiende con varias de estas inteligencias artificiales, ¿no? ¿Sí? Y las tienen a esta altura del partido ya bien amaestradas para que no entregue respuestas erróneas, en fin, ¿no? Se puede regular en ese sentido mucho la inteligencia artificial. La primera unidad es comunicación efectiva y comunicación humana. Por eso le hizo sentido probablemente a algunos el libro que les mencioné y el capítulo que les pedí que leyeran prontamente. Y la segunda unidad, acá yo la veo, pero parece que acá hay una contraposición de colores, comunicación formal escrita en el contexto de la formación universitaria. O sea, sí o sí, trabajo grupal, como dije, presentaciones orales, entrega de informes escritos con estándares académicos que se van a entregar. Yo necesito, no porque yo quiera, sino porque creo que el ejercicio pedagógico lo amerita, que los estudiantes participen. Esta va a ser, y probablemente en este rato, la única clase donde yo hable más. Generalmente hago que la palabra circule y que todos los estudiantes, en cualquier rincón que se encuentren de la sala, por muy grande que ésta sea, manifiesten un punto de vista. Siempre con la intención de que el pensamiento que ustedes elaboren antes de hablar sea ordenado y estructurado y suene, como dijo el compañero delante, coherente, consistente. Como dijo la compañera también, convincente. ¿Cierto? Eso tiene que ver con que vamos tomando más conciencia cada vez de lo que queremos decir. Pero sí o sí, por favor, disponerse al trabajo participativo y colaborativo. Si formamos grupos, buena coordinación entre los grupos. Que alguien haga las veces de líder, como yo digo en forma folclórica, alguien que chicotee los caracoles. ¿Qué significa eso en el campo? ¿Alguien sabe? Que haga que las cosas ocurran, ¿cierto? Que empiece a picanear, como dicen también en el campo, los bueyes. Porque si usted no hace nada y el resto no hace nada, nada hunde, nada se hace. Alguien tiene que mover esta cosa. Tiene que haber un líder, no un jefe, sino que alguien que el mismo grupo diga, ok, tú vas a ser el líder democráticamente, yo voy a encargarme de hinchar, llamar, enviar correos, porque hay que presentar cuestiones que el profesor nos pidió, bla, bla, bla. Para este ejercicio, clase a clase, vamos, al igual que ahora, a ocupar la retórica, la oratoria, en consecuencia. Me imagino que todos descubren ya en su mente que retórica viene del mundo griego, el arte de persuadir con la palabra, y harán un vínculo y un match, un nexo con Aristóteles. De ahí viene. Lluvia de ideas, brainstorming en inglés, mapas conceptuales. Yo traigo varias de esas cosas en muchas de mis presentaciones para que las vayamos utilizando como método de la enseñanza-aprendizaje que debemos desarrollar. Ahí están las presentaciones orales, estudios de caso, análisis, debates. Vamos a hacer debates, grupos de debate. Texto explicativo, capítulos del libro. Ya les dije que el capítulo 2 del libro, la comunicación humana, podía ayudarles a entender ya los análisis que tenemos que hacer. Evaluación ponderada, resultados de aprendizaje.
Hay una primera evaluación que es del ámbito teórico. A propósito de los apuntes, de los contenidos de los libros que yo les estoy compartiendo en el aula y que además iremos refiriendo durante las siguientes clases, vamos a hacer una evaluación inicial para ver este marco conceptual que usted tiene teórico, explicativo y aplicativo de la comunicación. Por ejemplo, a esta altura del partido, en el nivel que ya nos encontramos, estudiante universitario, carrera de medicina, primer año, ¿cómo usted le explicaría a una persona mucho menor que usted, que está en un colegio, que se acerca a usted y le pregunta, ¿me podrías decir cómo yo puedo entender la comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Quién me daría una respuesta que le podría dar a ese joven estudiante? Piénsalo primero, no tiene por qué ser rápido. Dijimos recién que no hay que decir lo que uno piensa, sino pensar lo que uno dice. Si tuviera que darle esa explicación a alguien que no sabe mucho de comunicación y le pregunta por esto, ¿qué le diría? La comunicación sería la transmisión de ideas correctas en un contexto dado. Por ejemplo, yo no me puedo comunicar con usted sin antes saber en dónde estamos, de qué estamos hablando en un principio y hacia dónde quiero llegar. Es lo que es mi transmisión de ideas. Por lo tanto, para que una comunicación sea efectiva, tiene que haber una realización primero individual y después grupal, o sea, de la persona con quien yo también estoy hablando. No puedo hablarle pensando en que él me va a entender acerca de todo lo que yo sé. Tengo que pensar también en cuáles son sus conocimientos. Entonces es importante considerar el contexto. Si yo le quiero hablar a un escolar, no le voy a hablar con un lenguaje avanzado. Voy a intentar comunicarme lo más simple, pero también de forma correspondiente y objetiva hacia él, como corresponde. Excelente. Todos los elementos que el compañero mencionó en su forma de comunicarle a este estudiante más joven que se entiende por comunicación, me parecen todos muy acertados. ¿Qué agregaríamos? ¿Hay algún elemento que pudiera ser complementario, adicional al que él da? Que existe una fuente o emisor y un receptor, ¿no? Claro, en un proceso comunicativo lineal básico existe lo que usted dice. Lineal, ¿no? Emisor, mensaje, ahí tomo lo del compañero, el contexto, incluso la disposición de él respecto del conocimiento del otro. Es decir, como que me aventuro un poco a lo que el otro podría decirme y averiguo un poco la información que pueda manejar, para buscar la manera entonces de no ser tan técnico y probablemente ser más simétrico a la hora de comunicar. Ahí estoy sumando lo que tú dices, que es un modelo lineal que solo sirve para explicar la comunicación como un proceso bien básico, ¿no? Porque en rigor, miren, aquí hay un modelo lineal, emisor-receptor, y mensaje y contexto, o hay algo más complejo en este momento, mucho más complejo. El modelo lineal es ER, emisor-receptor, y si el receptor decodificó, se devuelve a E, ¿cierto? Por lo tanto es ida y vuelta entre dos. Pero miren todos los que somos aquí en la sala. ¿Cuántas variables están en la mente de cada uno respecto de lo que aquí está sucediendo? Hay gente que está, que medianamente está, otros que no están conectados. Y además, ¿cómo responden a todos los estímulos que yo doy? De distinta manera. Yo recibo a su vez 40 y tantos estímulos distintos. No es lineal, es multilineal, multidimensional, y así es la comunicación humana hoy día. De distinta naturaleza además, porque yo puedo estar acá y usted está en el celular, pero está con un ojo y con una oreja probablemente acá. Algo importante que me parece bueno agregar a la idea del compañero es sobre todo cuando hay relaciones personales o en la comunicación afectiva, la importancia de verificar de que el mensaje que quisimos transmitir es el que entendió la persona. Claro, porque yo puedo decir, como me pasó ahora recién en este ejercicio que estamos haciendo, hay gente que está conectada, medianamente conectada y otra no. Efectivamente, presumo que hay personas que están todavía conectadas al 100% interesadas en lo que estamos diciendo y haciendo. Y hay otros que tienen otros intereses. Entonces tengo que ir verificando que cada vez se vayan sumando más. Tengo que ir buscando que el feedback, la retroalimentación se vaya produciendo. Elementos, por ejemplo, que ayudan a eso, la comunicación oral. Que yo me mueva de lugar, que los haga interactuar, que busque que participen permanentemente. Hacer algo más dinámico para que no sea tan fome. Todas estas cuestiones ayudan a tener esa atención y ojalá que la mayoría esté en sintonía con lo que dice el compañero, con el mensaje que estoy enviando y puedan, así como lo va a hacer ella ahora y lo hizo usted, adicionar, sumar más elementos.
también sumando a lo que dijo el compañero, ¿Ves? no basta solamente con verificar que la información se haya comprendido o no. ¿A qué me refiero con esto? Que no puedo quedar con un no se entendió y volver a explicarlo de la misma forma, sino que también reformularlo y en ese mismo instante pensar cómo puedo desde otra forma explicarlo nuevamente. Porque muchas veces pasa esto de que no se entendió ya, lo vuelvo a explicar, no se entendió, lo vuelvo a explicar, pero muchas veces hay que cambiar la didáctica o la forma para que se pueda comprender. De hecho, me voy al ejemplo para graficar lo que la compañera señala que ocurre en medicina cuando usted va donde un doctor o una doctora. Si el lenguaje es técnico, como lo dijeron delante, si es un lenguaje distante, efectivamente la comprensión de mensaje va a ser probablemente nula. Y por la relación que no es simétrica, es complementaria entre paciente y médico, hay mucha gente que ni pregunta. ¿Qué te dijeron en el médico? Yo he escuchado esto. Ah, que me tomara estas pastillas. ¿Y qué son? No sé, algo me dijo que no me acuerdo. A lo mejor le dijo algo técnico y por eso no se acuerda. Entonces, uno ahí tiene que ser muy responsable de ser capaz de tener vocabulario, posibilidades comunicativas diversas para comunicarle a alguien que no maneja necesariamente los mismos conceptos y ideas que uno. O sea, en realidad somos todos distintos. En realidad, la gracia que tenemos es justamente la diversidad que ocurre en nuestras mentes, en nuestro cerebro y en nuestra vida diaria. ¿Ya? La comunicación, por ejemplo, o sea, el lenguaje no verbal, los gestos. Sí, sí, todo lo analógico, dicen los estudiosos. Claro, porque por ejemplo no es lo mismo, y de hecho yo creo que influye mucho en el sentido de que también es curioso ese sentido, porque por ejemplo, la comunicación puede estar así como pendiente escuchando, claro, entiendo todo lo que usted me dice y dispuesto a escuchar, pero por ejemplo, si uno escucha sus gestos, y o por ejemplo dice algo o hace algo que no me gusta, yo voy a cambiar completamente la atención. Te genera ruido. Exacto. Sí. Entonces como que ya pierdo el interés, y usted también me considera, por ejemplo, el hecho de volver a tener, como a generar ese interés, como a lo que dice la compañera. Por ejemplo, que hay que adecuarse al momento. Y eso creo que es lo más Sí. complicado. Claro, porque imagínate en mi caso, por ejemplo, como profe, todos los días con estudiantes, la única forma que tengo con la mayoría de tener reciprocidad, un feedback, es solo con la comunicación visual, cara a cara. Lo que ustedes me dicen ahora que están mirando. Eso me ayuda a entender si están o no están, si tienen algún grado de comprensión, porque no todos opinan. Entonces, recuerda, es un paneo. De hecho, cuando ustedes hablen en público van a tener que aprender a panear. Uno tiene que saber mirar a toda la audiencia, desde la primera persona que está al lado izquierdo hasta la que está al lado derecho. Y créanme, hay caras de algunos de ustedes, sobre todo cuando van académicos a dar charlas, etcétera, uno se da cuenta de esto. Hay gente que está así. ¿Y este qué me enseñan a mí? Comunicando eso sin decir con palabras, ¿no? Y tú no te puedes salir de eso, no puedes quedar out de tu mensaje porque viste esa cara. Al contrario, tienes que seguir buscando encontrar más caras en favor de tu mensaje, más recepción del mismo. Pero, insisto, o sea, hay que tener ya un poquito de cuero chancho en alguna medida, pero habilidad desarrollada para eso, no puedes desviarte. Yo nunca voy a olvidar un profe, una muy buena experiencia de aprendizaje, de control de las ideas y del objetivo comunicacional, que nos metió dentro de una radio, un estudio real de radio, como lo que hay acá abajo en el -1, por si no lo sabía, tenemos una radio en FM en el centro de Santiago y digital también, la radio Universidad Central. Igual, tú te metes como en una pecera, porque hay un espejo, ¿cierto?, que te separa de la gente que está haciendo la mesa de controlador. Y resulta ser que este profesor, en una época que yo estaba estudiando periodismo en la universidad, nos encerró, hicimos noticias, dimos opiniones, periodismo interpretativo, bla, bla. Y de repente miramos por la ventana, donde está el controlador, y había un compañero arriba de una silla. ¿Qué hace esto? Ustedes comprenderán que nosotros hablando de política internacional, ¿qué tenía que ver ese trasero ahí? El profe al lado de la silla, grabando la sesión, porque era una sesión grabada para tomar nota. O sea, de partida, aguantarse la risa, que no suene por el aire, que te estáis riendo, y seguir con el lenguaje serio, con el literal culo en la ventana, no es menor, ¿no? O sea, pero era para eso, o sea, pase lo que pase, ustedes siguen. Piensen en estos periodistas, de repente, ustedes lo han visto, está temblando y están al aire. O sea, imagínate salir corriendo al primer movimiento telúrico. ¿Qué le comunicó a la gente? En cambio, hay notables periodistas chilenos en radio, uno de Canal 13, de hecho, Ramón Ulloa, que estaba en el set de Canal 13, no sé cómo se llama, radio, Canal 13 Radio,
Y que empezó el temblor y ahora es cada vez más fuerte. Ya vamos a la calma, y yo veía que se le voy al escritorio, todo. En otros set yo sé que la gente sale corriendo, pero él mantuvo el temple. No se desenfocó. O sea, tenía control, tenía manejo. Eso lo adquirió con los años, con la experiencia. Qué duda cabe. Pero se preparó para eso. Definitivamente se preparó. Dígame. Yo creo que igual lo importante para hacer un tipo de comunicación efectiva es hacerlo bien dinámico. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, uno cuando quiere aprender una cosa, cuando uno aprende las cosas con humor de repente, uno se la aprende súper rápido. Sí. Uno se fija, por ejemplo, en los humoristas que van a la tele y lo escucha una sola vez y uno se lo aprende mucho. Entonces, bueno, yo creo que igual para comunicarse, y volviendo al tema de cómo comunicar a un niño, hacerlo en base a humor o hacerlo entretenido para que ese niño con una sola respuesta quede ya satisfecho con la explicación que uno le da y cómo se pueda él aprender al tiro y poder quedar claro y sin ninguna duda. O sea, lo importante es... Los lúdicos siempre ayudan al aprendizaje, sí, claro. Y sobre todo para entender estos fenómenos y procesos, porque a la larga no es simplemente un solo concepto que nos dé claridad acerca de la comunicación. Estamos hablando de algo que nace en la esencia del ser humano. Nosotros somos seres de acción, los seres humanos. Pero atención, somos los únicos seres de acción que cuando nacemos nos morimos si no nos cuidan. Eso es terrible. Significa que otras especies, yo lo he visto en varios animales, no llevan ni 7 minutos habiendo salido del vientre de su madre y ya están caminando. ¿Cierto? En cambio nosotros somos bebés cuando nacemos y si no existe que el abrigo, que el cuidado, que la comida, amamantamiento, qué sé yo, simplemente nos morimos. Si quedamos sin alguien que nos proteja, nos morimos. O sea, en rigor, nunca hemos sido autónomos. Somos heterónomos. Y esa es la naturaleza, si se dan cuenta, de la interacción humana y por ende de la comunicación. Yo necesito de otro. Desde que nazco, desde que estoy en el vientre, desde que salgo al mundo, heterónomamente necesito de todo lo que dije. Y eso me lleva al ejercicio de la interacción, por la necesidad del otro. Hay una película que se llama La Guerra del Fuego, es de la década del 70, así que en blanco y negro. La pueden encontrar en Tuyu, dijo el Guaso, en YouTube. Y uno ve fragmentos de esa película y es ver a Homo sapiens sapiens, Homo habilis también, porque habla de un tránsito de la historia evolutiva bien interesante, cómo se comunicaban y por ende interactuaban, porque no hablaban, no existía lenguaje. Eran, acuérdense, de cuadrúpedo a bípedo, o sea, recién estaban aprendiendo a caminar. Hombre, entre mono, hombre, mono. El cerebro todavía no estaba hacia atrás, todavía estaba más hacia adelante, todavía caminaban más agachados. Vean la teoría de la evolución de Darwin, ahí está clarito cómo el ser humano va, ¿cierto?, poniéndose cada vez más recto. Y todo ese aspecto fisonómico y biológico tiene que incidir también en la interacción con los otros. Si cuando se eran 4 patas, no es lo mismo que en la interacción con 2 y con las manos libres. No es lo mismo que con la cabeza abajo que con la cabeza arriba. No es lo mismo con la expresión de la frente, de la cara, cuando la teníamos con nariz más larga, como supuestamente ha sido la teoría de la evolución. O sea, de la mano con la evolución del hombre van las primeras conexiones entre los hombres generando códigos de comunicación. En la película se ve que el código de comunicación eran solo sonidos guturales. Como los monos. Y eso podía ser, dame algo, tengo frío, lo que fuera. O sea, ahí entendemos luego, con la evolución de todos los millones de años hasta ahora, que la comunicación humana a través del lenguaje oral, las palabras, son simplemente códigos que hemos evolutivamente tomado los seres humanos para acordar ciertos significados. Si yo escribo la palabra casa aquí en la pizarra, con los 2 fonemas que tienen, ¿no? C-A-S-A, casa, los 1, así se le enseña a los niños en el colegio. Se le enseña con fonemas, que tienen sonidos, ¿cierto?, determinados. Listo. Los 1 y todos, al decir yo casa, se imaginan algo parecido a lo que estamos pensando. A lo menos tiene puertas, tiene ventanas, tiene techo, podrá ser de 2 pisos, de 4 pisos, podrá ser con grandes lujos, sin lujo, pero todos se imaginan una estructura en común. O sea, un mismo paradigma, gracias a un código
del lenguaje que por consenso, por consumo, históricamente se ha tomado en este idioma lo menos dicho significado. Porque si ustedes fueran estudiantes de Japón, yo les digo casa o les escribo casa, no entienden nada de eso. Como cuando ustedes toman el idioma de otro país o escuchan a una persona que habla distinto a nosotros. ¿En inglés cómo es? Entonces, otro código, otro acuerdo. O sea, las palabras, ahora nos damos cuenta, son heredadas. Nosotros las recibimos desde pequeños y venían ya por acuerdo. Y que entretenido además porque las palabras nacen, también crecen, se desarrollan y algunas mueren. Mueren muy rápido. Hay verbos que nacieron con ustedes, por ejemplo. Y hay otros verbos que murieron conmigo. Mis papás, mis abuelos, iban a la botica. A la farmacia. Ustedes pueden conseguir farmacia incluso con doble o triple significado. Sobre todo un sábado a las 2 de la mañana. Pero una botillería puede ser una farmacia. Para efectos de significado, de interpretación. Y hay otras palabras como las que ustedes conciben gracias a que nacieron en la era de la tecnología. El verbo que deriva del WhatsApp, verbo whatsappear, ¿ustedes creen que existía antes de la aplicación? No. Y muchas otras, de uso a veces demasiado rápido, y que son además en códigos que solo, por ende, un grupo de personas entiende. Por eso los lenguajes entre a veces los abuelos, las brechas son tan marcadas con respecto de los hijos, respecto de los nietos. Y por eso a veces es tan espectacular que gente maneje de muchas épocas mucho lenguaje. O sea, tiene la posibilidad de comunicarle a mucha más gente muchas más cosas. Esa es la gracia de tener harto vocabulario, de tener esta historia. Una vez alguien me dijo, profe, pero eso necesariamente está vinculado con que yo tengo que leer más, tengo que ir más al cine, tengo que juntar buena literatura en mi cuerpo, en mi ser. Yo le agregaría un elemento más, le dije, porque todo lo que usted hizo son muy buenos. A mí me encanta el cine, creo que le aporta mucho, pero creo que la lectura sigue siendo la que desarrolla la mayor capacidad de imaginación, porque no le entrega nada construido, tú lo construyes solo. La radio, escuchar radio creo que es un ejercicio también muy creativo para uno como receptor. Y evidentemente yo le dije, agrega viajar. Creo que uno viajando conoce en términos de relaciones interpersonales y de comunicación mucho más de lo que una película te puede mostrar. Todavía las películas no te ayudan a volar, te pueden tirar aire con efecto, te pueden mover de la silla con efecto, pero no es lo mismo que subirte al avión, no es lo mismo que llegar a ese clima que no conocías, oler ese olor de allá que no existe acá, o estar allá y sentir un olor que te recuerda que tú vivías allá. Oh, eso lo hacía mi abuelita. Porque hasta los aromas conciben en uno realidades, no lo olviden. Por eso las tiendas emplean muchos aromas cuando uno entra, sobre todo las tiendas de ciertos sectores sociales, para que la gente se encante de estar adentro. ¡Oh, qué rico huele! Hay olores masculinos, por si no lo saben, y olores femeninos, para captar la atención de aquellos que son eventualmente compradores. Todo esto son estrategias de marketing, dicho sea de paso, donde también hay mucha comunicación efectiva y persuasiva. ¿Alguien me iba a contar algo? ¿Y se refiere solamente a la parte sensorial o a la parte social, por ejemplo, de salir de tu zona de confort al viajar? ¿Se refiere a eso? Claro. Como ir solo a Y encontrarte lugar con X, otro realidades que idioma, no otro conoces. código. Sí, pero puedes viajar con quien tú quieras. Ah. O sea, a mí me encanta ir acompañado. Para compartir la experiencia, para comentarle a alguien, porque estar por teléfono hablando, oye, mira dónde estoy. No es lo mismo que esté contigo la otra persona y lo esté viviendo contigo, sobre todo si tienes un grado de afectividad con esa persona. Pero creo yo que ahí hay un tremendo caudal de conocimiento, de información, de encontrarse realmente en el mundo. Finalmente nosotros, si se dan cuenta, vivimos siempre, la mayoría, en una burbuja. Y hay mucho por descubrir, mucho por conocer. Creo yo que siempre la mejor inversión es viajar, aunque sea una vez al año, una semanita, a alguna parte donde uno nunca haya ido, donde uno nunca haya conocido, ni a las personas ni el lugar. Eso creo que es un bonito ejercicio, además de leer, además de ir al cine, además de compartir ideas de otras personas que puedan en grupo tener. Diga. Además de por sí cada cultura, cada sociedad tiene su propia comunicación, uno puede aprender de comunicación diferente a la que voy a tener. Claro, o sea, culturalmente puede ser muy diverso y uno puede asombrarse mucho. Entonces, a la larga, darnos cuenta de que podemos ir ampliando nuestro universo y eso nos posibilita después mejores relaciones interpersonales y vamos a tener más de dónde sacar, para opinar, para decidir. Si la información, eso provoca en uno. Jürgen Habermas, un estudioso de la comunicación, clásico ya,
de una escuela de comunicación a nivel europeo, establece que la información es el principal poder que tiene el hombre. ¿Sí? De hecho, la radio Bio Bio tiene en su eslogan: si usted no está informado, no tiene valor su opinión. No puede tomar buenas decisiones. Obvio, porque te faltan elementos. Si la información genera un poder sobre él. Imagínense la gente que tiene acceso a buena información, una élite, supuestamente. Tiene un valor sobre otras personas que están viviendo en la ignorancia, que reciben cualquier mensaje, que no lo cuestionan, etc. Sí, siempre ha sido eso, ¿no? La mirada que uno tiene de la sociedad. Siempre hay un sector como que tiene acceso a ciertas cosas y otro sector que queda más distanciado y probablemente sin esa posibilidad de surgimiento y de crecimiento. Por eso yo valoro tanto la posibilidad que uno tiene de estar en la universidad. O sea, cuánta gente que pasa por aquí afuera y sabe que aquí hay medicina, derecho, psicología, cuántas carreras, son más de 38 carreras, le gustaría estudiar una de ellas y no puede. O sea, igual hay que sentirse de esa perspectiva un poquito privilegiado, aunque sea. Sobre todo, además, supongo que vocacionalmente hablo con la mayoría de estudiantes que están estudiando lo que quieren estudiar. Pues yo conozco estudiantes que están en cuarto año de una carrera y no están convencidos. Y ya han pasado casi 4 años ya de su estudio. Hay gente que después no se titula. Se va al tercer año, cuarto año, segundo año. De hecho, la tasa de deserción, gente que se va de las carreras en Chile, es en primero y en segundo año, la mayoría. Mucho cambio. Claro, aspectos vocacionales, algunos aspectos económicos, algunos aspectos familiares, qué sé yo, provocan eso. Pero también, insisto, el tema vocacional es súper importante para estar grato donde uno está. Si esta es la carrera que ustedes decidieron y lucharon por estar en ella, considerando lo que se exige hoy día en el sistema para estudiar medicina, tienen que enfocarse en que lo van a lograr y lo van a hacer. Y todas las herramientas que quieran, con toda la gama de profesores y asignaturas que van a tener, aportan a ese mejor desarrollo de un mejor profesional. Para que tomen más sentido además respecto de las asignaturas que tienen, los objetivos que persiguen y la labor que hacen los profes para esto. Aquí estamos además comenzando todavía con ustedes, porque en rigor no hay egresados. Entonces, después los egresados tendrán que hablar del resultado que aquí se obtuvo. Pero yo creo que estos aspectos son súper importantes, sobre todo pensando en la cantidad de personas que ustedes van a conocer en la vida profesional, los tremendos equipos multidisciplinarios en los que se van a desenvolver. Acuérdense que hay médicos que son gerentes de hospitales y que administran prácticamente un recurso humano muy variado dentro de algún sector donde se desenvuelvan, comunitario, local, una clínica, un hospital, donde fuere. Así que ojalá que les haga sentido, les haga ruido favorablemente lo que nosotros pretendemos hacer y particularmente yo en esta asignatura. Asistencia, 80%. O sea, usted puede faltar de 10 clases a 2. ¿Ok? Justificadamente, por supuesto, porque hay un procedimiento, me imagino que lo conocen, se lo han informado para ausentarse. Yo, si no puedo venir en alguna oportunidad, créanme que me pasó el año pasado en una oportunidad de todas las clases, lo aviso con antelación, para que nadie se venga a pegar el plantón, porque ustedes, entiendo, tienen clases en la mañana. Sí. En consecuencia, si eso llegara a ocurrir, se van para su casa o trabajan en aquello que amerite, que ustedes escogieron. Pero creo que no debiera ser más de una vez, considerando lo del año pasado, que eso me pase. Y ustedes tienen un 20% de asistencia como todo. ¿Ya? Ahí está. A propósito de los axiomas de la comunicación humana, que es otro apunte que está en el aula, está el libro La teoría de la comunicación humana, interacciones, patología y paradojas, de Paul Václavic o Václavic para algunos, y yo le subí el apunte con los 5 axiomas. Me imagino que ustedes no escucharon esos axiomas en otra enseñanza anterior. ¿Les suenan? Axiomas de la comunicación humana de Paul Václavic, ¿no? Observen el apunte porque son 5 y el apunte creo que son 3 hojas. O sea, es más corto que estornudo de gato. Si que alguien ha tomado atención como estornudo de los gatos. Miren, el primer axioma, voy a decir solo uno, lean los otros 4 y me lo comentan la semana subsiguiente, dice, leyendo ahí literalmente, la imposibilidad de no comunicar. Es decir, todo comunica. En lo humano, todo comunica.
No, profe, es que yo no tengo ninguna intención de comunicar. Me voy a quedar callado. ¿Qué comunica esa persona? Que no quiere comunicar. Que está ido para adentro, cabizbajo, taciturno, meditabundo, piola, lo que sea. Pero tiene montones de interpretaciones, un acto de no comunicación. O sea, a la larga es comunicación igual. Entre los seres humanos falta, en el modelo lineal que veíamos delante, solo falta que exista un otro que interprete un mensaje que tú emites, aunque no quieras emitirlo, para que exista comunicación. Profe, entonces la comunicación no es necesariamente que yo envíe un mensaje intencionalmente ante otro y obtenga una respuesta respecto de eso que estoy diciendo, en la misma sintonía. No. ¿Qué pasa si yo hubiera entrado a la sala de clase, no digo nada, ni siquiera buenas tardes, me siento aquí y lo empiezo a mirar? Oye, ¿qué onda el profe? ¿Qué le pasó? Y serio yo pensaba. Oye, la primera impresión del profe es terrible, no te dice nada. Miren, se empieza uno a dar cuenta del universo de especulaciones que puede generar un mensaje, que a lo mejor era intencional o no, ustedes no lo van a saber. Convengamos, lleguemos a este acuerdo. Si vamos a comunicar siempre porque estamos obligados, es la condición humana. ¿No será mejor tener conciencia de aquello que queremos comunicar? ¿Comunicamos cómo nos vestimos? ¿Qué pasa si yo hubiera entrado con short y chala? ¿Corresponde al formato que ustedes esperaban? ¿Qué pasa si un estudiante dice, profesor, quiero estar desnudo en la sala? ¿Nos damos cuenta, no? O sea, estamos comunicando siempre, querámoslo o no. ¿Comunica el olor de alguien? Súbanse al metro a las 7:30 de la tarde. El olor del ambiente del metro ya es fuerte, ¿no? Y peor aún si viene alguien que justo viene del gimnasio y no se alcanzó a duchar, al lado tuyo. Eso no es olor, es hedor, en rigor. Miren, todo comunica. El aire, las paredes. Si usted entra en una sala que está sucia, rayada, ¿comunica? ¿Qué podrían pensar al respecto? No hay mantención, hay vandalismo, hay gente que en las poblaciones le tiene miedo a los grafitis, porque puede ser sinónimo para ellos de inseguridad. En cambio, a lo mejor no tienen ni idea que hay un grupo cultural que se encarga de pintar con grafiti todas las calles, con la venia de los vecinos, pero ve esos grafitis y se interpretan de otra manera. A veces la comunicación intencional no necesariamente puede ser interpretada de una manera. Démonos cuenta de la complejidad que tiene, pero en definitiva es esto, porque todos los seres humanos y las interacciones humanas están dadas porque la acción es inherente a nosotros, es imposible la no acción. Cuando usted duerme, está haciendo un ejercicio, y es que el cuerpo descansa, está durmiendo. Eso es una acción. Profe, pero es que no estoy haciendo nada, pues está durmiendo, po. Profe, pero es que me morí entonces. Bueno, tu cuerpo se murió, es una acción, pasó de estar vivo a estar muerto. Y cuando alguien se muere, van todos a despedirlo en un funeral. Entonces, si no tuviera consecuencia la acción, nadie iría. Todo comunica, es imposible no comunicar. La comunicación es, en definitiva, inherente al ser humano porque somos seres de acción. Administrémosla, tenemos conciencia de ello. ¿Okay? Y ahí están los famosos efectos pragmáticos que mencioné delante. ¿Ok? El que administra la comunicación entiende esto con el tiempo y sabe de qué manera entonces decir lo que va a decir, el efecto que quiere provocar y cómo esto a su vez ha ido en él o en ella forjando su propia mejor comunicación. La comunicación se devuelve, queridos estudiantes. No es solamente el mensaje que yo envío y la recepción que tengo y la respuesta que me dan. Es también que yo escucho, percibo todo lo que yo estoy haciendo comunicacionalmente. Y eso me permite para una próxima oportunidad incluso mejorar. No necesito necesariamente el feedback del otro para darme cuenta que puedo mejorar. Puedo darme cuenta yo mismo de escuchar lo que digo y cómo lo digo. Sobre todo si se graban. Que va a ser un ejercicio que les voy a pedir de hecho hoy día para la clase siguiente. Que es en 2 semanas más como quedó calificado. Hay 4 opciones más, profundícenlo ustedes en estas 3 láminas. Están niveles de contenido y niveles de comunicación, el famoso aspecto referencial y conativo. Está la puntuación de las secuencias de hechos. Este es muy choro, muy interesante.
No todos comenzamos a concebir la realidad desde un mismo punto, en virtud de la diversidad que tenemos de la vida, de cómo concebimos la existencia. Siempre tenemos una forma diferente de ver las cosas. Por naturaleza distinta en Génesis y luego naturaleza distinta en percepción de la realidad. Juan sale porque María bebe. Miren el ejemplo. ¿Cuál es la causa? Juan sale porque María bebe. ¿Cuál es la causa? María, como decía un amigo mío, es buena para la rayuela corta. Le gusta el trago. Y ya la inversa. María bebe porque Juan sale. Y Juan y María son pareja. ¿No les parece que el problema está desde dónde parte todo esto en cada uno? Para el que es causa, en el caso inverso es efecto. O sea, los niveles de puntuación son cuestiones que tenemos que aprender primero a concebir que existen y luego a cómo las podemos enfrentar. Yo discutí el otro día con mi hija en la casa porque ella tomó un cuchillo que tiene dientes, uno largo, que ocupa uno generalmente para abrir el pan, porque tiene, insisto, dientes tipo serrucho. Y ella ocupó ese cuchillo para untar la mantequilla. Ustedes comprenderán que la mantequilla quedó como que un felino hubiera pasado sobre ella. Entonces digo, hija, ese no es el cuchillo para la mantequilla. Papá, da lo mismo. Al final se unta igual. La discusión iba a ser por cómo queda la mantequilla con el famoso cuchillo con dientes. Y me acordé de la acción y me dije, ¿para qué voy a pelear por el deseo? Al final es mantequilla. No es la vida, ¿no? Pero por cuestiones así, créame que hay gente que se agarra del moño. Oye, pero ¿por qué aprietan la pasta de diente por la mitad? Y la deja toda doblada en el baño. Porque da lo mismo, pues si al final sale pasta igual. Sí, pero queda toda ordinaria la pasta, así como chueca. Deberías apretarla de abajo, incluso hay unas cositas que venden y tú las vas corriendo para arriba para que salgan. Esas realidades tan nimias que yo les presento, tan pequeñas, créanme que de repente pueden generar pequeñas discusiones, a veces que no llegan a ningún lado. Comillas, hay peleas que hay que saber dar y otras que no. Aquí lo vamos a aprender. Me voy a quedar con este ejemplo antes de avanzar a lo que sigue. Pero quiero que se me vaya. En el metro, hace no más de 3 meses, y tiene que haber sido principios de enero, venía un joven al frente de mí. Al lado mío venía una señora y al lado derecho de la señora una niñita chiquitita de 4 o 5 años. Deduzco que era su hija. El joven al frente. Yo mirando mi celular, el techo, qué sé yo, el ambiente, pero siempre como receptivo, perceptivo. Y veo que el joven, a reojo, le hace a la niñita así, ¿vale? Porque la niñita venía como jugando. Y la mamá levanta la cabeza y lo mira, ve el gesto que él le hace y le dice, ¿qué te pasa, degenerado? Ustedes comprenderán que inmediatamente toda esa situación del ambiente fue como todo el mundo mirando la situación. Señora, disculpe, yo solo le dije hola a la niñita. Ah, claro, porque así comienzan ustedes los degenerados. Miran los niños primero. ¿Cachai? Todo un tema. Pero señora, ¿qué te pasa, degenerado? Le digo, cabro miércoles. Y le digo unos cuantos en promedio. Y yo ahí evaluando. ¿Qué hago? Esperen. Llegó el metro a la estación. Ya ni me acuerdo qué estación era. Me olvidan todos esos detalles con ese tipo de cosas. Y la señora va y se parece, mejor me voy, degenerado. Comillas, se está bajando. Antes parece porque siente que el cabro era degenerado, de verdad. Porque había hecho este gesto hacia su hija, chiquitita. Agarra a la niña y se va. Y este cabro se va a parar a seguirla para discutirle. Mi tiempo, dije. Lo tomo en el brazo. Digo, hijo, no es necesario. Esa es una pelea que no tiene que dar. Miren lo que hubiese pasado afuera probablemente. Capaz que grite un guardia, haga escándalo a la señora. Yo vi lo que pasó. No hubo ningún tipo, por lo menos desde mi percepción, acto negativo, más que haberle hecho así a la niñita afuera. Entonces, hay peleas que hay que saber darlas y otras no. Entonces, el cabro por suerte me hizo caso. No se bajó y continuó.
Se habrá bajado la estación más adelante y yo me bajé también. Pero démonos cuenta, o sea, de repente uno en la calle ve esto todos los días, es cosa de ver los automovilistas como se agarran en los semáforos a veces. Motoqueros contra automovilistas. O sea, cero tolerancia, cero nada. ¿Qué me importa un bledo que sea un ser humano como yo? Te pego igual. Y vamos sacando bates de béisbol. Cuidado, o sea, tenemos que ir en la vida, pero con mucho, mucho cuidado. Sobre todo en los tiempos que corren, que tú nunca sabes, como en esta reacción, qué puede suceder. Quizá el llamado es a ser muy cautelosas en cualquier ámbito de relación que ustedes tengan en lo cotidiano. Uno nunca sabe, reitero, las cosas que nos puede parar el destino. Yo, por ejemplo, hace unos años conocí a una persona gracias a una mirada. Hoy día yo dudo si puedo mirar a alguien con la intención de conocerlo, porque capaz que puede pensar que estoy siendo abusador. Han cambiado los tiempos. Eso también significa que han cambiado la forma de relacionarnos. Ustedes van a mi oficina, si yo estoy solo, estoy con la puerta cerrada. Si estoy con gente, puerta abierta. Y si la persona me pide que la cierre para tratar de entrada personal, yo la cierro. Son otros tiempos. Son otras realidades. Y eso también ustedes lo han vivido, porque me imagino estar conscientes de todo lo que está ocurriendo en nuestras sociedades en general. Entonces, miradas, ¿no? Que hay que ir teniéndolas en consideración y en virtud de estos mismos axiomas, darnos cuenta de las problemáticas que tenemos el ser humano, sobre todo con los niveles de cómo concebimos la realidad. Está súper claro que para ese joven en el metro era un acto de saludo, un hola a una niñita que hacía gracias, pero para la mamá era quizás, anda a saber tú todas las cosas que ella tenía en su mente en ese momento, anda a saber tú de qué venía, por lo que estaba pasando para tener esa reacción sin ningún filtro. Y este muchacho tratar de explicar la situación, de seguir con el tema, creo yo que no conseguía absolutamente nada. Ya. ¿Descanso? ¿O paso lista? Rápidamente me dicen dos cosas y nos vamos. Sí. Por lo menos yo tengo, que así sea, eso significa menos. Por lo menos tengo claro de que todos entendieron en la recepción que percibe. ¿De qué trata esta asignatura? ¿En qué nos vamos a ver enfrentados? Hay que trabajar en grupos. Vienen